Hola Gustavo Fernández Vaca, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, gracias. Pues bienvenido a Salud es Más, que es un espacio donde hablamos de salud y de bienestar, y hoy vamos a hablar contigo de una enfermedad de la vista que se llama degeneración macular asociada a la edad, DMAE para abreviar. Y vamos a presentarte, eres oftalmólogo, trabajas en el Hospital Civil y aparte en el centro, en el grupo Oftalvist. Y bueno, pues por empezar por el principio, cuéntanos un poco a qué edad habría que empezar a hacer las primeras revisiones de la vista si aparentemente no hay ningún problema. Bueno, pues dejando de lado un poco lo que sería la población infantil, por ejemplo, en la cual, pues, aunque no notemos nada, sería importante a nuestros hijos llevarlos al oftalmólogo a partir, por ejemplo, de los 5 o 6 años aproximadamente, dejando este grupo de edad de lado, que es muy importante también. Pues yo creo que revisiones rutinarias deberíamos hacerlas cuando empecemos a notar, por ejemplo, síntomas de vista cansada. Por ejemplo, la edad aproximada es alrededor de los 45 años. A partir de los 45 o 50, pues yo ya sí empezaría, o creo que deberíamos empezar a revisarnos y controlar, pues, diversos parámetros oculares, como por ejemplo la agudeza visual, nuestra refracción, la agudeza visual de cerca, la tensión ocular, y vernos un poco el fondo del ojo periódicamente. Y una vez que tenemos diagnosticado, por ejemplo, presbicia, la vista cansada, que es algo que todos tenemos o tendremos algún día, ¿no?, con los años, vamos al oculista, al oftalmólogo, allí nos graduamos en la óptica, que es una duda frecuente, ¿o esto cómo funciona? Es una duda frecuente y también además es un tema, pues, con una ligera controversia. En mi opinión, de entrada deberíamos ir al oftalmólogo a por lo menos hacer una primera visita y poder descartar bueno, pues cualquier tipo de patología. En ausencia de patología, sí que es verdad que los compañeros optometristas pueden realizar también periódicamente una refracción sin ningún problema, pero el oftalmólogo tiene un papel también de descartar patología ocular, y eso es muy importante también. Mencionabas antes las primeras revisiones, pues a partir de los 40, 40 y tantos, 50 años. ¿Cuáles son las enfermedades de la vista más frecuentes a partir de esa edad? A partir de esa edad, lo que todos vamos a tener, sin lugar a duda, es lo que llamamos la presbicia, la vista cansada, que es una disminución de agudeza visual de cerca. Empezaremos a alejarnos los objetos para poder verlos bien. En ese caso, pues tendremos ya que realizar una graduación y ponernos unas gafas para poder leer. Entrando ya en lo que sería la propia patología, porque la presbicia no se considera algo patológico, entrando en lo que sería la propia patología, la catarata es una de las enfermedades más frecuentes. Lo que pasa es que tiene una solución hoy en día, afortunadamente, quirúrgica, una solución quirúrgica, pues relativamente rápida y fácil de hacer en cuanto a lo que sería la catarata. También podemos bueno, pues detectar otro tipo de enfermedades, como por ejemplo glaucoma o enfermedades diversas retinianas, entre las que están, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad, la DMAE. Esa sería la más frecuente dentro de las graves, salvando la presbicia, que, bueno, pues es una enfermedad, y las cataratas, que tiene solución. Sí, la DMAE se considera en el mundo, digamos, occidental, en los países más industrializados, como la principal causa de minusvalía visual en este tipo de países. Es la degeneración macular asociada a la edad. Y bueno, que puede terminar en ceguera también o en una discapacidad visual importante. En una minusvalía visual importante, en una discapacidad visual importante, no en ceguera, no en lo que se llama una ceguera legal, porque la degeneración macular asociada a la edad, aunque ahora podemos hablar un poco más detenidamente, afecta a la mácula, como dice su propio nombre, y esta es únicamente una zona de la retina. La DMAE nunca va a afectar al resto de las zonas de la retina. Entonces, pues nunca va a tener una ceguera por esta enfermedad en concreto. Lo que pasa es que la zona a la que afecta es la más importante a la hora de el reconocimiento y de poder ver lo que tenemos delante, con lo cual la minusvalía visual en una DMAE no controlada, o en una DMAE no tratada, o en algunos tipos de DMAE que desgraciadamente no tienen tratamiento tampoco a día de hoy, pues puede ser importante.
Bueno, háblanos un poco más de a qué edad empieza a manifestarse y qué es lo que le pasa a una persona que sufre esa degeneración macular asociada a la edad. ¿Cómo ve, si nos puedes explicar cómo ve Sí, ese encantado, tipo de claro. personas? La edad de presentación tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que es una enfermedad asociada a la edad, como su propio nombre indica, como antes he comentado, es DMAE, degeneración macular asociada a la edad. Es extremadamente rara antes de los 50 años, con lo cual se puede considerar que a partir de los 50 años es cuando empezamos a buscar signos de degeneración macular asociada a la edad en nuestros pacientes. Lógicamente, la prevalencia de esta enfermedad cambia conforme cambia la edad de los pacientes. La prevalencia es mayor a edades cada vez más avanzadas. No es lo mismo la prevalencia de la DMAE a los 55 años, por ejemplo, que la prevalencia de la DMAE a los 85 años, que es mucho mayor. En cuanto a los síntomas que nota el paciente, estos síntomas siempre, en la degeneración macular asociada a la edad, en la DMAE por definición, van a circunscribirse al área central del campo visual. Cuando nosotros miramos la cara de la persona que tenemos delante, miramos el móvil, miramos la pantalla del ordenador, miramos la televisión, en esa zona central del campo visual es en donde se van a manifestar esos síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues fundamentalmente yo los clasificaría en dos. En primer lugar, los pacientes pueden notar una sombra, lo que nosotros llamamos un escotoma, que es una sombra, una mancha, en esa parte central del campo visual. ¿Como si fuera un círculo negro o no necesariamente con esa forma? No tiene por qué tener una forma concreta. Puede ser circular, pero no tiene por qué ser un círculo. Puede ser parches, pero siempre sería en el área central. Ya, como digo, bien o unas sombras o bien una distorsión de la forma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una rejilla o tenemos un cuadrado, pues podríamos ver alguno de los bordes distorsionados. Ese sería otro de los síntomas. Y como digo, siempre circunscritos al área central del campo visual. Y eso, pues me imagino que a medida que avanza, impide llevar una vida autónoma o no necesariamente, depende en algunos grados. Claro, la DMAE tiene sus estadios. La DMAE inicial pues se define por la presencia de lo que nosotros llamamos drusas, que son unos pequeños depósitos en la mácula de los pacientes, y dependiendo del tamaño y la cantidad de esas drusas, pues puede ir aumentando el riesgo hacia desarrollar formas tardías de degeneración macular. Entonces, algunas de estas formas tardías, desgraciadamente, si no pueden o no tienen tratamiento actualmente, pueden llegar efectivamente a impedir una vida normal de los pacientes, por supuesto que sí. Comentabas antes que, bueno, pues que a medida que va aumentando la edad, el porcentaje de pacientes que pueden sufrir DMAE pues aumenta, pero pongamos a partir de los 60 años, por hacernos una idea, ¿a qué porcentaje de la población afectaría de media? Los estudios poblacionales, los estudios epidemiológicos, muchas veces difíciles de realizar a día de hoy, pues indican alrededor de unos 700.000 pacientes en España que tendrían algún tipo de degeneración macular. La prevalencia alrededor de los 50 años se piensa que es más o menos entre un 1 y un 2% de la población, pero cuando va aumentando la edad, a partir ya de los 70 u 80 años, podemos llegar incluso hasta un 10% de la población. Es una cifra ya considerable. Sí. ¿Qué síntomas iniciales deberían ponernos en alerta? Lo primero que se pueda notar en una persona que tenga DMAE. Sí, lo primero que se puede notar es, como digo, una afectación del campo visual central. Pero tenemos que fijarnos, porque no es lo mismo que nosotros estemos viendo el centro del campo visual y que nosotros veamos algo que está flotando, que eso ya no indica patología de la retina central, sino que está flotando en el vítreo, dentro del ojo, digamos del líquido que hay dentro del ojo. Pero si nosotros tenemos una mancha, una distorsión o un síntoma en el centro del campo visual y siempre allá donde nosotros miremos va a estar en el mismo sitio, eso ya sí es un signo
de, entre comillas, alerta y tendríamos que visitar al oftalmólogo pues a la mayor brevedad posible. ¿Puede prevenirse de alguna manera? La prevención, lo que se recomienda hoy en día básicamente es dejar de fumar. En el caso de que sean pacientes, claro. El tabaco es un factor de riesgo demostrado indudablemente, científicamente, de desarrollo y de progresión de degeneración macular, y también llevar una dieta sana en vitaminas, ácidos grasos, luteína, zeaxantina. Pues nosotros aquí afortunadamente... ¿La gluteína y la zeaxantina? Explícanos qué es y si es algún suplemento... Son suplementos vitamínicos que lo podemos encontrar en muchos alimentos, verduras, pescado azul. Aquí afortunadamente en nuestro medio y en la dieta mediterránea que llevamos hay bastante abundancia afortunadamente de todos esos factores. Y si no, también hay comercializados muchos suplementos vitamínicos en comprimidos con la formulación, digamos, que se realizó para pacientes con DMAE. ¿Tiene algún componente genético? Si tenemos antecedentes en la familia de DMAE, ¿somos más propensos a padecerla? Sí, con estos últimos 20-30 años de investigación en DMAE se han descrito algunas alteraciones efectivamente genéticas que aumentan el riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad. No tiene por qué ocurrir a todos los pacientes que su padre o su hermano o su madre ha desarrollado una DMAE, no tiene por qué. Y tampoco tenemos hoy en día test genéticos que se puedan, digamos, implementar de manera generalizada para que nos dé nuestro riesgo, por ejemplo, de padecer DMAE a día de hoy. Pero sí que efectivamente hay unas alteraciones genéticas que claramente se ha visto que aumentan el riesgo de padecer DMAE. Yo tengo muchos pacientes que son hermanos, que son miembros de familias y que además contaban que su madre o su padre o los dos a veces pues tenían algunos problemas visuales que claro, en aquellos tiempos tampoco muchas veces podemos saber a ciencia cierta cuáles eran. Pero sí, los factores genéticos son importantes, están en continua investigación y están presentes en la DMAE, sí. ¿Se podría hacer un perfil de las personas que sufren degeneración macular? Difícilmente, a no ser que sea mediante un perfil genético. Pero bueno, por circunscribirme a a un grupo de pacientes concretos, suele asociarse a veces a pacientes fumadores, como digo, o también pacientes que tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular asociada. Por ahí suelen ir los tiros, pero no tiene por qué. Sí que parece que hay un aumento de la DMAE en este tipo de pacientes, pero en pacientes que no han fumado en su vida y pacientes que son completamente sanos también pueden desarrollarla. ¿Cómo influye el diagnóstico precoz en el desarrollo de la enfermedad? Lo digo por si se puede frenar ese avance. Yo creo que es muy importante el diagnóstico precoz en dos vertientes que lo explico muy rápido, tanto en los estadios iniciales, porque nosotros podemos comenzar un tratamiento preventivo con fármacos antioxidantes cuando están en unos estadios intermedios, la degeneración macular, y también cuando tenemos pacientes que desarrollan una degeneración macular de tipo avanzado, de tipo húmedo o exudativo, pues el diagnóstico precoz y la instauración rápida del tratamiento son cruciales para evitar que estos pacientes desarrollen una afectación visual importante. Porque hay dos tipos de DMAE, ¿no? Una que se desarrolla, una húmeda y otra seca, que se desarrollan, avanzan a distinto ritmo. No sé si lo puedes explicar de forma que lo entendamos y no sé cuál es más habitual. Por supuesto. Nosotros la DMAE la clasificamos en inicial, intermedia y tardía. Dentro de la tardía, quitando los estadios iniciales, efectivamente es la que nosotros pues las diferenciamos entre lo que sería la forma seca y la forma húmeda. La más frecuente es la forma seca, también es la menos invalidante, pero tiene el problema que no tiene tratamiento a día de hoy. La menos frecuente es la forma húmeda, que es la más invalidante y en la que tenemos que actuar más rápido, y es en la que afortunadamente hoy en día
si tenemos algunos tratamientos con los que manejarla o actuar en nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, para una persona que sufriera esa, que es más habitual, no se le puede hacer absolutamente nada, o si hay cosas que pueden aminorar un poco el avance de la enfermedad. Salvo los tratamientos a nivel ambiental, de dieta y de dejar el hábito tabáquico en el caso de que esté presente, no hay nada más que podamos hacer en estos pacientes salvo irlos vigilando. También son formas que evolucionan muy despacio y que no tienen apenas evolución en años. Y no en todos los pacientes, incluso aunque sea despacio, me imagino que evolucionará igual. ¿Se puede parar en algún punto, luego avanzar otra vez? ¿O? La evolución es muy variable en distintos pacientes, cada paciente es distinto. Pero como regla general sí podemos decir que en cuanto a la DMAE seca, la evolución es lenta y que los pacientes suelen mantener una visión aceptable hasta estadios muy avanzados. ¿Eso cuántos años pueden ser aproximadamente? Muchas veces son muchos años, 10, 15, 20 años. Y en el otro caso, ¿qué tratamientos se pueden aplicar en ese otro caso que avanza más rápidamente? Sí, en el caso de la edemae exudativa o húmeda, en la cual pues ya tenemos en la parte de la mácula, que es la parte, se me ha olvidado decirlo al principio, pero bueno, es la parte central de la retina, que está en la zona posterior del globo ocular. Ahí se puede acumular sangre o acumular fluido. Eso sería la degeneración macular de tipo húmedo. El tratamiento con el que contamos hoy en día son inyecciones intravítreas o infiltraciones intraoculares de una serie de fármacos que consiguen secar ese fluido o esa sangre. Son inyecciones que se ponen directamente en el ojo, es que suena, sí. Suena algo doloroso, ¿no? Suena doloroso y suena peor de lo que después realmente los pacientes notan. Es muy frecuente que los pacientes vengan nerviosos a la primera o a la segunda inyección y que después habitualmente, después hay de todo, ¿no? Pero habitualmente el comportamiento es muy normal y vienen sin ningún tipo de nervios a lo que es poner las inyecciones. ¿Y eso qué consigue? ¿Frenar el avance en los casos de este tipo de MAE o aminorarlo? Habitualmente en la mayor parte de los pacientes con inyecciones, cuidado, eso sí, son inyecciones repetidas, que muchas veces los pacientes piensan que son 1, 2 o 3 inyecciones y ya se acaba el tratamiento, ¿no? Son inyecciones repetidas, lo que pasa es que conforme van pasando los años o va pasando el tiempo, ese número, esa frecuencia de inyecciones podemos irla disminuyendo y que cada vez van saliendo fármacos nuevos que duran más. Entonces, bueno, pues esa es la Pero lo que se situación. hace es mantener la visión que tiene en ese momento y que no avance. Nunca se retrocede y se recupera visión. Lo normal es que en la mayor parte de pacientes consigamos seguro mantener la visión que tienen en el momento de iniciar el tratamiento. Después, en alrededor Por eso es importante acudir pronto, ¿no? Sobre todo en esos casos. Claro, muy importante tanto acudir pronto como que el sistema sanitario consiga actuar también rápido, que tiene también su dificultad. Pero bueno, habitualmente se consigue. Hay otro porcentaje de pacientes en los cuales conseguimos mejorar la agudeza visual de inicio, alrededor del 30% de pacientes. Y después hay otro porcentaje de pacientes que son los menos, en los cuales desgraciadamente, a pesar de poner los tratamientos, la degeneración macular no responde a los mismos. Y ese sería hoy por hoy el tratamiento más efectivo, porque quirúrgicamente no se puede hacer de momento nada, ¿no? No porque no se pueda, ya se ha intentado, sino porque se ha visto que esta terapia intravítrea con fármacos antiangiogénicos es muy superior a cualquier otra opción terapéutica, ya sea quirúrgica o de cualquier tipo. Ahora mismo es indiscutible, el tratamiento indiscutible son las inyecciones intravítreas con fármacos antiangiogénicos, es el nombre que reciben. Y eso es lo que existe en la actualidad. No sé si hay algún avance en el horizonte que estéis esperando, que ahora mismo no se aplique, pero que podría ayudar a estos pacientes. Pues ojalá sea así. Yo rezo por ello. Pero vamos, no tenemos nada ahí que se estén haciendo estudios, que estén avanzados. Sí, tenemos diversas opciones siempre buscando
tratamientos de mayor durabilidad. Es lo que es nuestro interés, porque en los sistemas sanitarios están con un estrés fuerte para poder abarcar correctamente a toda la población que requiere estos tratamientos repetidos. Entonces nosotros siempre vamos a ir buscando fármacos o tratamientos, ya sean fármacos antiangiogénicos, terapia génica, células madre, pero siempre terapia intraocular de la mayor durabilidad posible, para que el paciente tenga que infiltrarse la menor cantidad de veces posible y que también, lógicamente, tenga que acudir al centro, la familia tenga que acompañarlo, etcétera, lo menos posible. Bueno, pues Gustavo Fernández Vaca, gracias por todas las explicaciones que nos has dado. Conocemos mucho mejor la degeneración macular asociada a la edad y lo que nos ha quedado claro es que las revisiones son fundamentales, especialmente a partir de determinada edad. Gracias. Por supuesto, encantado. Muchas gracias a vosotros.